Se nos pide que simplifiquemos la expresión dada. Mirando la expresión, primero simplificamos el numerador y el denominador, y luego realizamos la división indicada por la barra de fracción. Note que el numerador no simplifica porque las bases no son iguales, pero en el denominador, tenemos x a 7 8 veces x a 1 4, y por lo tanto simplificamos. Determinando este producto, y debido a que estamos multiplicando y las bases son las mismas, agregamos los exponentes dados por la propiedad del producto de los exponentes como se muestra aquí. Entonces, en este momento, el numerador sigue siendo el mismo, y ahora en el denominador, x a la potencia de 7 8 veces x a la potencia de 1 4, es igual a x elevado a la potencia de 7 8 más 1 4 4, y todavía tenemos y elevado al poder de 5 2. Y ahora para determinar la suma de estas dos fracciones, tenemos 7 8 más 1 4. El mínimo común denominador es 8 y, por lo tanto, debemos escribir 1 4 como una fracción equivalente con el denominador de 8. Hacemos esto multiplicando el numerador y el denominador por 2. Esto nos da 7 8 más 2 8, que es igual a 9 8. El denominador se simplifica a x elevado a la potencia de 9 8 y elevado a la potencia de 5 2. Y el numerador sigue siendo x elevado a la potencia de 3 8. Y elevado al poder de 1 3. Ahora que tanto el numerador como el denominador están simplificados, podemos realizar la división indicada por la barra de fracción. Recuerde, al dividir, y las bases son las mismas, restamos los exponentes dados por la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí, y observamos como siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Así que pensaremos en esto como dos partes. Primero dividiremos los términos con una base de x, y luego los términos con una base de y. Entonces x elevado a la potencia de 3 8 dividido por x elevado a la potencia de 9 8 es igual a x elevado a la potencia de 3 8. Menos 9 8 y elevado a la potencia de 1 3 dividido por, y elevado a la potencia de 5 2 es igual a, y elevado a la potencia de 1 3 menos 5 2. Y ahora encontremos estas dos diferencias. 3 8 menos 9 8 es igual a menos 6 8 que se simplifica a menos 3 4. Observe que 6 y 8 comparten un factor común de 2, por lo que dividimos el numerador y el denominador por 2. Y luego tenemos 1 3. Menos 5 2. El mínimo común denominador aquí será 6. Necesitamos escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 6. Multiplicamos el numerador y el denominador de 1 3 por 2 y el numerador y denominador de 5 2 por 3. Esto nos da 2 6. Menos 15 6 que es igual a menos 13 6. Así que ahora tenemos x elevado a la potencia de menos 3 4. Y elevado al poder de menos 13 16. Todavía no hemos terminado de simplificar porque necesitamos expresar esto solo usando exponentes positivos. Mirando la propiedad del exponente negativo, tenemos a elevado a la potencia de m es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo. La forma en que recuerdo esta propiedad es si escribimos a la potencia de m como una fracción con un denominador de 1. Si movemos a elevado a la potencia de m a través de la barra de fracción, o en este caso, hasta el denominador, cambiará el signo del exponente. Entonces, nuevamente, si escribimos la expresión dada aquí como una fracción, con un denominador de 1, si movemos x elevado a la potencia de menos 3 4 al denominador, cambiará el signo del exponente de negativo a positivo. Y si movemos y a la potencia de menos 13 6 al denominador, nuevamente cambiará el signo del exponente de menos 13 6 a 13 6 positivo. Y, por lo tanto, la expresión simplificada es 1 sobre x elevado a la potencia de 3 4 positivo, y elevado a la potencia de 13 6 positivo. Esta es la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.